Es La Mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Arturo Martínez. Y también con José Alberto Benítez, sometimes, los lunes, a veces, el tiempo de saludable para José Alberto. Muy buenos días. Buenos días, Arturo. Para hablar hoy sobre el colesterol de los huevos. El colesterol de los huevos, ¿eh? Bueno, pues ¿por qué? Pues porque los huevos podrían no ser negativos para la salud cardiovascular, ya que hay un estudio que dice que no aumentan ese colesterol. Ahora detallamos, porque claro, no aumentan el colesterol. Bueno, ahora hablamos de todo esto. Más cuestiones, además de que, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, no solamente no son malos, sino que también son beneficiosos, como ingesta, ¿no? Aquel que no sea vegano, interesantes para nuestra dieta diaria y tienen una serie de beneficios. Y en este punto pues empezamos a rodar, si te parece, José Alberto. Sí, perfecto, me parece perfecto. Bueno, aquí ya le hemos dedicado al huevo además a algunos programas. Pero efectivamente salió un estudio que además me ha parecido bastante interesante el cómo lo han hecho, y es que, bueno, nosotros aquí ya lo hemos comentado muchas veces que cuando se valida algo a nivel científico, pues bueno, hay diversos niveles de metodologías de estudio y de rigurosidad y demás, y en este caso es que directamente han hecho un, es un ensayo controlado, prospectivo, que lo han presentado en la sesión científica anual del Colegio Americano de Cardiología, y lo que han mostrado ha sido que durante un periodo de 4 meses los niveles de colesterol fueron similares entre personas que comieron huevos la mayoría de días de la semana en comparación con aquellos que no. Entonces, el estudio lo hicieron con un total de 140 pacientes con o con alto riesgo de enfermedad cardiovascular, o sea, con enfermedad cardiovascular o con alto riesgo, que se inscribieron al ensayo que se llamaba Prosperity, y el objetivo era evaluar los efectos de comer 12 o más huevos a la semana, o sea, casi una media, vamos a decir, que de 2 huevos diarios, en contra de una dieta que no tuviera huevos o que fueran menos de 2 huevos por semana. O sea, podían comer como mucho 2, ¿no? ¿Y qué efecto tenía esto sobre el colesterol, tanto sobre el HDL como el LDL? Entonces aquí ya nosotros habíamos dicho muchas veces que hace muchísimos años pues había una creencia que se está demostrando ya desde hace tiempo, pero ahora pues con este tipo de estudios pues más todavía se está demostrando que no es cierta, en el que claro, dentro de lo que es el valor nutricional del huevo, el contenido nutricional del huevo contiene lo que es colesterol dietético, pero lo que se vio desde hace ya unos años es que parece ser que el ingerir colesterol dietético no hace que aumente el colesterol sanguíneo, que es un poco lo que han venido a demostrar aquí, pero encima lo han hecho con una población, como estoy comentando, de riesgo. Es decir, lo han hecho, incluso han dicho, estamos ya tan seguros de que esto es así, que vamos a hacer la prueba en personas que tengan incluso problemas con el colesterol, ¿no? Con el colesterol o, bueno, cualquier otro tipo de factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Como divulgador es un gran ponente y un gran divulgador en este área. Yo me despejó muchas dudas, porque él en tema hepático es brutal. De hecho, ha hecho un decálogo desde León de salud hepática maravilloso a nivel mundial, Se llama Jorquera, lo conoces bien. Sí, está en el Hospital de León, es vecino de aquí, lo veo por aquí paseando. Un día le vamos a llamar, porque él ya hace tiempo me habló de esos estudios que ponían el acento sobre el colesterol LDL elevado en la ingesta de hidratos de carbono. Sí. Sobre todo cuando ese glucógeno no se consumía en tiempo y forma por el organismo, porque se abusaba mucho de los hidratos y de los azúcares. Y ahí es donde estaba, según muchos estudios, el foco principal de fabricación de LDL en exceso por parte del hígado de la población en general, O sea, que me decía que el problema era el glucógeno que no se aprovechaba. Correcto. El exceso, ¿no? Sí. Y hace años que se habla de esto, con lo cual está muy bien, porque yo recuerdo aquel chiste de ¿por qué vas así con las piernas? A ese hombre que iba por la calle, un chiste tonto, ¿no? Sí. Dice, es que me ha dicho el médico que tengo alto el colesterol y que los huevos ni tocarlos. Era el chiste así, algo así. Bueno, pues ya, pero es que esos chistes hablaban o fomentaban ese mito. Sí, de que sí, si claro, como huevos claro. me sube el colesterol. Claro. ¿sabes? Bueno, todavía conozco gente Sí. que me suelta lo de no como muchos huevos porque tal. Bueno. Entonces,
Entonces, bueno, como comentaba, eran 140 pacientes los del estudio y de estos 140 pacientes todos tenían 50 años o más. De hecho, la edad promedio era de 66 años. La mitad eran mujeres y todos los pacientes habían experimentado un evento cardiovascular previo o tenían al menos 2 factores de riesgo cardiovascular, como presión arterial alta, colesterol alto, bueno, un IMC alto o diabetes, ¿no? Y básicamente el criterio que valoraron era, pues, ver, como estoy diciendo, la evolución que tenía el LDL y el HDL a lo largo de esos 4 meses. Entonces, bueno, luego también revisaron otros valores que eran, digamos, que secundarios, como los biomarcadores lipídicos, cardiometabólicos e inflamatorios y niveles de vitaminas y minerales. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que se mostró? ¿Qué es lo que se demostró a lo largo de estos? ¿Cuáles fueron los resultados, ¿no?, a lo largo de estos 4 meses? Pues lo que se vio fue que hubo una reducción del HDL muy pequeñita, que ya sabemos que el HDL es mejor que se mantenga, ¿no? Pues una reducción del HDL muy pequeñita de 0,64, vamos, casi que irrisoria, ¿no? En miligramos por decilitro, y de 3,14 de miligramos por decilitro en el LDL, es decir, el LDL, que es el que llamamos entre comillas malo, ese también se redujo, y se redujo incluso en mayor proporción que el HDL, ¿no? Entonces, esto que estoy comentando se redujo en el grupo que consumió huevos frente al que no consumió huevos o consumió solo 2 por semana. Es decir, funcionó incluso mejor el tema de la reducción del colesterol total en general en el grupo que consumió los huevos frente al que no los consumió, ¿no? Entonces se demostró evidentemente que comer 12 huevos a la semana no tuvo ningún efecto adverso sobre el colesterol en sangre, incluso pues prácticamente al contrario. Y básicamente, pues bueno, es una muestra más de los beneficios potenciales que tiene incluso el comer un número mayor de huevos durante la semana, ¿no? Como comentábamos, había una mala reputación de los huevos y principalmente incluso yo había escuchado la mala reputación de los huevos. Somos como ninjas, ¿eh? Sí. Bueno, pero escúchame, no hay mejor manera a veces de centrar la atención, porque si no, y ya te sacaré los colores después con una cosa que tengo aquí. No, vale. Los colores. No, yo sé que estás muy orgulloso, además. Bien. Y cada vez lo haces mejor en este campo, ¿eh? Venga, perfecto. Ya me dejas ahí con el... No, hype. Ya sabes de qué te voy a hablar, ¿no? Bueno, pues que había una falsa creencia con este tema, y sobre todo el problema principal, yo conozco gente que decía, voy a comer huevos, pero solo una yema. Y luego ya el resto solamente la parte de la clara, ¿no? Y era precisamente que es verdad que la yema es... El huevo ya sabemos que tiene proteínas y grasas principalmente, y las grasas, que es donde está realmente el colesterol, es en la yema. Entonces había gente que quitaba las yemas de los huevos cuando los consumía, igual se hacía una tortilla con tres claras y una yema solo, o cosas de este estilo, ¿no? Y era por la falsa creencia esta que... José Alberto, antes de continuar, ¿cuántos huevos se recomiendan según todos los últimos estudios? De manera, a ver, claro, depende de la persona, depende, claro, si uno tiene alergia al huevo, pues ninguno. Hombre, vale, evidentemente. Pero de manera, no, pero hay que puntualizarle todo, no vaya a ser. Más o menos. Pues mira, es que el otro día además escuché justamente a Paloma, Nutrición con Q, que ya te he hablado también de ella, y estuvo hablando también de este tema, y básicamente dijo lo que se está diciendo aquí en este estudio, que hasta un número de más o menos unos 12 por semana, que no hay ningún problema, y que es completamente, recomendable si no se tiene ningún tipo de problema, y evidentemente luego hay que mirar el resto de la dieta de cada uno, pero que con 12, que está comprobado que no hay ningún problema, incluso que puede ser beneficioso. O sea, que este ensayo viene dado un poco por la tendencia que está habiendo en población sana, y por eso lo han probado ahora en población no sana. Realmente. La calidad además de la proteína es muy buena. Claro. El aporte calórico son unas 75 calorías por huevo. Eso es. Claro, si lo freímos en aceite más. Claro, a ver, es que de hecho, con respecto a la calidad de la proteína, se toma un valor como referencia que se llama valor biológico de la proteína, que empieza en 100, y el 100 es el valor biológico de la proteína del huevo completo. Sí. O sea, no de la clara del huevo, de la proteína que hay en la clara del huevo, sino la proteína que está en el huevo completo. Porque no es la misma que solo la de la clara. Y entonces el número 100, o sea, el que tiene mayor alto valor biológico, es precisamente el del huevo.
Lo digo porque vemos por ahí suero de leche tal cual. Bueno, pues atento a esto. Efectivamente. Y luego tenía yo aquí unas comparativas, como siempre, que está muy bien lo que has apuntillado con respecto a si lo freímos o tal. Claro, evidentemente, pues mucho mejor si lo hacemos frito, pues que no sea con mucho aceite, que la temperatura del aceite no pase de X, tal. Mucho mejor, pues si es a la plancha, un chorritín de aceite, pues bueno, puede valer. Cocido también nos vale, en tortilla nos vale. Bueno, se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Y yo tenía aquí las famosas comparaciones nutricionales que yo suelo hacer, que creo que son bastante aclaratorias, ¿no? Una cosa, ¿tú sabes cómo comía mi abuelo los huevos? Y yo los llegué a comer así. Hoy en día es impensable. A ver. Por todas las bacterias, etcétera, etcétera. Con una aguja les pinchaba un hueco abajo. Sí. Y eso me lo enseñó. Dice, yo en la guerra los comíamos así. Le pinché, y me llegó a gustar el huevo crudo. Ahora es impensable, vuelvo a repetirlo. Eran gallinas, te estoy hablando de hace 35 años o 40 por lo menos, pero así crudo. Y yo llegué a gustar, o con leche, crudo con leche. Los comíamos así, crudo el huevo. Pues vaya valor, menos mal que no os pasó nada, porque hombre, hay que tener mucho cuidado con eso. Hace años se bebía casi se bebía la leche directamente, ahora es impensable, vuelvo a repetir. Puede entrar cualquier infección bacteriana o de algún, en fin. Además porque muchas de las bacterias que hay y demás al final están en la propia cáscara del huevo, entonces ya al hacer eso... Por eso nos recomiendan que no se laven y muchas cosas más. Eso es. Entonces yo tenía aquí unas comparativas que para que nos hagamos una idea, comer unos 2 huevos a la plancha aportaría unos 140, 150 calorías, ¿no? A nivel nutricional sería muy bueno porque tendría un alto contenido en proteínas y un poco en grasas de las buenas, de las insaturadas. Y fíjate, una onza y media de chocolate, por ejemplo, ya sería lo correspondiente a 2 huevos. Un paquete de patatas fritas de estos pequeños también sería equivalente y la saciedad evidentemente nada tiene que ver. Un refresco de estos azucarados, evidentemente, pues lo que es un vaso ya sería prácticamente un vaso y medio, vamos a decir. Un vaso y medio sería prácticamente la cantidad de calorías, contendría la misma cantidad de calorías, evidentemente nada que ver a nivel nutricional que los 2 huevos. Un donut ya contendría eso, una rebanada de pizza congelada, un muffin, una magdalena pequeña, por ejemplo, también, o incluso una pequeñísima, minúscula porción de helado. Entonces, bueno, para que nos hagamos una idea, para que nos hagamos una idea de a nivel nutricional y seguro que todos los que nos estén escuchando, que escuchen o que piensen, ¿no? En decir, pues me voy a comer 2 huevos a la plancha o en tortilla o lo que sea, y la saciedad que se le queda comiendo esos 2 huevos nada tiene que ver con el resto de ejemplos que he puesto yo aquí, ¿no? También tenemos aquí beneficios del huevo, siempre y cuando no se consuman 20 huevos diarios. Efectivamente. ¿Vale? Porque hemos dicho al principio cuál es la recomendación, y esto es como todo, es beneficioso si no consumimos 20 al día. Claro. Como no consumimos claro 20 litros de café al día. Pero fíjate, tiene alto valor vitamínico y mineral, tiene 13 vitaminas y minerales esenciales en cantidades necesarias para el funcionamiento del cuerpo, que son las vitaminas A, D, E y B12, tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, esos son vitaminas, piridoxina, folato, tiene, vamos. Lo decimos porque como tienen varias nomenclaturas, las vitaminas yo recuerdo formularlas con 3 nomenclaturas, no sé si ahora hay alguna más, ¿no? Pero había 3. El nombre, la letra y después 2 más, ¿no? Sí. Bueno, aportes vemos liposolubles, que está muy bien ahora para el verano, ¿verdad? Que además repetimos este tema, que ya de paso lo comento, cuando alguien vaya a comprar una leche enriquecida en vitamina D y que sea desnatada, que por lo menos luego se tome unos frutos secos o algo de esto, porque si la enriquecen con vitamina D pero luego le quitan las grasas, realmente esa vitamina D que te estás ingiriendo en ese momento no te va a valer para nada, porque es liposoluble y necesita de grasas para que luego pueda ser absorbida por el organismo. Entonces, bueno, que lo tengan en cuenta y nada, el resto es un poco repaso realmente de lo mismo, porque disminuye el riesgo de enfermedades por las distintas minerales y vitaminas que tiene, aporta grasas insaturadas que favorecen el aumento del colesterol HDL del bueno. Es aliado en dietas para bajar de peso, por lo que estamos comentando ahora de la saciedad, que evidentemente para el valor nutricional que tiene es bastante bajo en calorías y es muy raro,
es muy raro que una persona se exceda, en este caso, ingiriendo este alimento básicamente porque te quedas saciado, entonces no te puedes llenar más, ¿no? Favorece también a distintas funcionalidades de desarrollo del cerebro y bueno, que no contiene conservantes ni aditivos, ¿no? Gracias al envase natural del propio huevo está libre de conservantes y aditivos que puedan atentar contra la salud, y aparte es económico. Muy bien, mira. Ay, no se oye bien. Sí se escucha. Esto. Y ahora el estribillo, ¿eh? Ahí va. Evidénciate. El nuevo éxito de este año, Evidénciate. Un tema musical generado con inteligencia artificial para una de las ponencias que hablaba sobre evidencia científica en el desarrollo yo creo que de unas ponencias que ya llevaban 8 o 9 horas o incluso alguna más. Sí. Enfocadas a los enfermeros, me parece. Sí, era se llamaba Evidénciate porque era de enfermería basada en la evidencia. Bueno, práctica basada en la evidencia. Y que yo creo que con mucho acierto hablaban de la importancia del aprovechamiento, ¿no? De ese nuevo recurso que está cambiándolo todo y que está revolucionando todo, que es la inteligencia artificial. Muy bien traído, José Alberto, porque esa ponencia que trataba sobre evidencia científica, hubo un momento para hablar en ese tiempo de lo que podía hacer la inteligencia artificial en una ponencia que tenía que ver con esto, además con música. Sí. Un éxito, una manera de ver que hay otras opciones también, ¿no? Incluso en el desarrollo de ponencias que centran la atención, sacan un momento agradable dentro de ese desarrollo que dejaste para el final, yo creo que con mucho acierto, y que, bueno, en fin, que ponen de manifiesto lo que puede ayudar. Sí. Cuando tienes una buena base ya preparada, la inteligencia artificial para esto, ¿no? Era una jornada de divulgación científica, entonces al ser una jornada de divulgación científica, aunque haya ciencia, se suele intentar hacer que el público también tenga parte de entretenimiento. Entonces siempre... Sí. Claro, si tú te pones un ensayo, al final el objetivo no lo logras, porque olvidas esa parte que todo el mundo necesita a veces, que es un poquito de desconexión, para volver a centrar después el tiro. Y además muy bien relacionado con la IA, con lo cual, pues claro, llevaban ayer de las 9 de la mañana y eso lo hice a las 6:30 de la tarde, o sea que imagínate. Bueno, pues evidénciate. Muy bien, José Alberto. Oye, gracias como siempre por acercarnos la ciencia aquí a la radio, y el próximo... Oye, qué pena hoy, no tuve tiempo, ¿eh? Lurueña estuvo en León, un egresado de la Universidad de León, yo tampoco tenía ni idea. Gominolas de petróleo, que le seguimos muy habitualmente. Fíjate, hablamos tanto de él y no sabía yo que salió de aquí. Pues hay que... Producto de aquí, o sea que mira. Sí, ya tenemos además su contacto, hay que contar con él para uno de estos programas, capítulos especiales. Gracias, José Alberto, como siempre, la semana que viene más. Gracias a ti, Arturo. Gracias. Y a